Voy a compartir un poquito la clase. Bien, voy a entrar a Classroom, voy a ver qué... Bien, fíjense que el día 20 de septiembre, la anterior clase, he compartido el cronograma de la gestión para que estén informados y cómo tenemos que adecuarnos a este calendario, y cuando sea inicio de primeros parciales o inicio de finales, etcétera, etcétera, como buenos soldados tenemos que cumplir el reglamento. También les he compartido el tema 1 del libro de un ex colega que ha fallecido, un buen profesional, etcétera, etcétera. Y en homenaje a ello vamos a tomarlo como un libro de guía de la materia. De todas maneras, aparte de este libro de Juan Pardo, voy a utilizar como libro de texto, y hay varios, ¿no? Hay varios libros. Esta materia también se conoce como ingeniería, como matemáticas financieras, y el libro que voy a utilizar es Ingeniería Económica de Prentice Hall. Les pongo aquí la bibliografía. Es Ingeniería Económica. De Leland Blanc y Anthony, una charecida, Arkin. Este libro, yo estoy manejando la 7ª edición, pero está en PDF, y al final de la clase les voy a pasar un PDF. No es lo mejor, porque no es una versión muy nítida, didáctica, etcétera, etcétera. Pero bueno, sirve, ¿no? Entre la 6ª edición y la 7ª edición, bueno, siempre los autores manejan y corrigen algunos temas, dan nuevos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Adicionalmente, hoy día se va a adicionar, no sé si ya está el auxiliar. Este auxiliar es una persona muy buena gente, se llama Cristian, y es una persona no proporcionada por el departamento, lo estoy financiando yo, por lo tanto entiendo que les va a servir. Les dije que había una serie de prácticas y ayudantías y ejercicios, porque esta es una materia netamente práctica, aunque tiene un componente también teórico, ¿no? Resolver las prácticas es bueno, porque aprenden, pero tiene el problema cuando uno enfoca a una materia solamente de tipo práctico, es que el alumno se vuelve un resolvedor de ejercicios, pero no tiene el concepto. El problema está que sabe la materia, pero no sabe aplicarla. Eso es algo que el concepto de las cosas, porque cuando uno tiene el concepto claro, pues sabe resolver, pero cuando tienes el concepto claro, puedes aplicar
interpretar el problema, solicitar a un técnico que te lo resuelva, etcétera, etcétera. Tienes la idea más clara. Entonces, esa va a ser la idea. Vamos a combinar la teoría con la práctica. Este semestre, bueno, lamentablemente es un curso muy numeroso. Hubiera querido darles algunos textos de lectura, porque un profesional no es solamente una persona que sabe resolver problemas. En el caso de un ingeniero, en teoría, es un técnico, una persona que aplica la química, la física, la mecánica y las matemáticas en la resolución de problemas. Pero este concepto de resolver problemas es limitado porque los problemas en la práctica implican, y se van a dar cuenta después, implican problemas un poco más subjetivos, que son las personas. Las personas somos erráticas, emocionales, unos días estamos de buen humor, otros días de mal. Tu jefe, hay días que está de mal humor y no se te ocurra. Esperando que no tenga ningún inconveniente con ustedes con sus demás materias, el miércoles a las 8:15, porque generalmente las clases de las mañanas, mejor dicho, los horarios de la mañana o en la tarde son están ocupados. Y quisiera saber si alguien tiene algún inconveniente con miércoles 8:15 para la clase, 8:15 de la noche, pero por supuesto, ¿no? 8:15 de la noche para crear una vez más, para comenzar esta parte práctica. Esto, ¿no? Los fundamentos de ingeniería económica. Permítame que lea un poquito. Dice, todas las actividades económicas tienen con un objetivo final la rentabilidad o hacer un bien social. Bien, ¿por qué hablar un poquito de economía a estudiantes de civil? Porque quizás no tienen tanto énfasis como economía, como administración de empresas y un poquito con ingeniería industrial. No se pretende que tampoco sean expertos en economía, pero sí es bueno que se sitúen un tanto en temas económicos de manera no superficial y que adquieran criterios que les ayuden a comprender los negocios, porque la mayoría de ustedes, y ojalá que sea así, en civil sucede mucho, pero bueno, no todos, los civiles son emprendedores, ¿no? Tienen sus pequeñas empresas, unos hacen empedrados, los otros hacen diseño, hacen puentes, los otros hacen caminos, los otros venden materiales de construcción, en fin, son emprendedores. Por lo tanto, es bueno tener un concepto general de economía, que no es lo mismo que ingeniería económica. En esta primera parte se dice que todas las empresas, en este caso privadas, tienen que tener una rentabilidad. Si bien es cierto, es una verdad a medias, la rentabilidad, es decir, que la empresa sea rentable, que no pierda plata, es un requisito, pero no es el objetivo final de las empresas. El objetivo final de las empresas es mantenerse vigentes, mantener a su personal, que la empresa no quiebre, porque hay mucha competencia. Estamos en una época de que la competencia a todo nivel llega de tu propio barrio, de toda la ciudad, llega de Santa Cruz, llega de La Paz, o puede llegar fácilmente por internet y todo eso. La información puede llegar de Chile, de Perú, de la Argentina y hasta de China, ¿verdad? Hemos visto que los chinos son unos tremendamente competitivos y hacen construcciones y hay empresas de grandes magnitud. En el caso de que ustedes estén participando en una empresa pública, pues
la empresa pública puede tener sus objetivos. En ambos casos, lo ideal es que la misma empresa no sea un cajón para meterle plata y para perder plata, sino que la misma empresa se sostenga. Bien, todos sabemos que no solamente es importante tener un buen producto en el mercado, sino que este producto debe tener una demanda para satisfacer las necesidades de eso. En este sentido, les voy a decir que para que una empresa sea competitiva, se tiene que basar en tres factores. Una es la rentabilidad, ¿no? O sea, que el negocio funcione, que dé plata, porque si no, se descapitaliza, los socios se desmotivan. Y si ustedes hacen una sociedad y meten plata y nunca sale, pues la van a vender o la empresa va a quebrar. Uno, la rentabilidad. Dos es la productividad, y eso tiene que ver con el ahorro de los recursos por ser eficientes, ¿no? Ese es uno de los objetivos de todas las ingenierías. Ingeniería civil, que trata de que sus recursos de mano de obra, técnicos, sus cálculos, etcétera, pues tengan el material necesario y no más porque encarece y la competencia es muy grande. Y la tercera es la calidad. En estas empresas, en este tiempo competitivo, las empresas trabajan mucho y cada vez más en la calidad. Reflejo de la grave competencia que existe a nivel mundial y de nuevas formas de trabajo de otras naciones, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo resaltan las empresas siendo y haciendo productos de calidad? Pero la calidad no es que dure más, no es, por ejemplo, hay la idea de que un Mercedes es de buena calidad, sí, pero un Toyota también puede ser de muy buena calidad. Lo que pasa es que un Mercedes puede valer $40,000 y un Toyota 15,000. Entonces estamos hablando de dos productos distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien ambos son autos, uno vale 15 y el otro vale 40. Entonces no son comparables desde el punto de vista de acceso. Las personas que adquieren un Mercedes es porque tienen un ingreso alto y exigen una serie de características distintas al que compra un Nissan, etc. Son productos distintos. Ambos pueden ser de calidad. Y la calidad se define, señores, en el aspecto de cumplir lo que prometemos. Si para los $15,000 le damos un producto bueno, para los $15,000, entonces estamos cumpliendo con la calidad. Si estamos haciendo una urbanización para recursos de personas escasos y con materiales, no voy a decir ordinarios, pero de menor precio, obviamente esa construcción puede ser de la calidad comprometida. Y eso es lo importante, que la calidad sea el cumplimiento de lo que hemos prometido. Mejor si le damos más, pero no menos. Bien, ¿cuál es el objetivo de la materia? Realizar un análisis de los aspectos económicos y financieros. Bien, ¿en qué se diferencia un aspecto económico de uno financiero? Y eso hay que tener claro. La parte económica tiene que ver con la fortaleza para generar rentabilidad. Por ejemplo, si nosotros traemos un producto en sí y hay un mercado para venderlo en 200, entonces tiene una gran fortaleza económica, ¿verdad?
hay un buen margen de utilidad. Esa es una fortaleza económica, pero si a lo largo del tiempo descuidamos el flujo de recursos financieros, es decir, al cabo de un año no tenemos plata para pagar salarios, no tenemos dinero para pagar, para pagar los proveedores, para pagar nuestros impuestos, lo que va a suceder es como ese tipo musculoso, que es muy, muy fuerte, pero que se está desangrando y va a terminar por tener un paro cardíaco. Eso sucede también a las empresas. Una empresa puede tener un potencial muy grande, pero resulta que no puede imponerse en el mercado porque no tiene financiamiento, no administra bien el flujo de fondos y toma malas decisiones y quiebra. La toma de decisiones competente es una actividad que consta de dos partes. Uno, generar alternativas de las opciones de acción que la situación requiere. Bien, a lo largo de esta materia, ustedes se van a dar cuenta que se plantean equivalencias de flujo de dinero. Así podemos decir, por ejemplo, una equivalencia de flujo de dinero es, bueno, ahora me debes 1,000 bolivianos o me pagas ahora, o me pagas dentro de un año 1,100 porque mínimamente me tienes que pagar un interés del 10%. Tú eliges, le dices al que te debe. Para vos viene a ser lo mismo, dices, bueno, porque ahora prefiero porque tengo la plata disponible, pero si esa plata no está disponible y dentro de un año me va a pagar 1,100, un 10% de utilidad está bien. Salvo que obviamente en ese interín de un año no se te fugue, ¿no? Entonces, al interés hay también un aspecto que hay que considerar, que es el riesgo. Vamos a ver más adelante que los negocios muy saturados son muy competitivos, entonces la expectativa de rendimiento es mínima. En cambio, otros negocios que son más riesgosos, la expectativa de dinero de intereses son mayores. Y no es raro, por ejemplo, que a países pequeños como Bolivia se nos preste a un interés más alto y a países más desarrollados, más solventes, no sé, Suiza, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, etcétera, se les dé intereses más baratos. Y es lógico porque se arriesgan, ¿no? Si ustedes quieren meterse en un negocio muy riesgoso, pues se dedican a las drogas, pero claro, pueden perderlo todo por cuando les pesquen. Se pueden meter también al contrabando, hay un buen margen. Ojo, no les estoy recomendando, simplemente estoy hablando como una opción, ¿no? Esos negocios riesgosos en los que pueden perderlo todo, entonces puede ser más rentables. Y han debido escuchar, por ejemplo, una criptomoneda que ahora se está, bueno, hace 10 años que está flotando en el mercado. Una de ellas es el Bitcoin, pero hay otro, el Ripley, hay 30, 40 criptomonedas y su cotización es baja, sube, baja, en fin, hay mucho riesgo, no son rendimientos estables. Si se arriesgan y juegan a esa moneda, pueden tener muchas utilidades o pueden tener también muchas pérdidas. Entonces, premisa es que cuando el riesgo es alto, la expectativa de interés, de rendimiento de la inversión, tiene que ser también alta, ¿no? Cuando nos prestan a Bolivia, dicen, sí, a ver, ¿qué puede suceder? Que Bolivia deje de pagar como más o menos hace la Argentina o está haciendo Venezuela. Entonces, corremos el riesgo de que no nos paguen y entran en lo que se llama
cesación de pagos, ¿no? O default, palabra en inglés. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, estamos tan fregados que no les vamos a pagar ni los intereses ni el capital durante un año. Ustedes que están en el negocio de prestar, los grandes bancos, los pequeños bancos, etcétera, pues no tienen flujo para seguir prestando y para ganar dinero. Eso podría suceder, pues, con Argentina, con Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, pero no con países solventes como, no sé, Chile. Chile no ha hecho nunca un default. Países como Suiza, obviamente, países como los países europeos que si se prestan plata con seguridad van a pagar. El segundo punto, de todas esas alternativas que se presenten, hay que evaluar esas equivalencias financieras o encontrar algunos índices, normalmente son índices de manejos financieros que nos permita elegir una alternativa que podamos presentar al gerente o al banco o a alguien, por ejemplo, para adquirir una maquinaria, una retroexcavadora, una oruga, una planta de tratamiento de asfaltos o, no sé, cualquier activo que nos permita mejorar el rendimiento. Aunque no todos los problemas pueden resolverse mediante el proceso de toma de decisiones, solo se necesita tomar el periódico todos los días para leer sobre algunas situaciones de quienes, perdón, no sé qué está pasando con esta parte. Aquí creo que tengo un problema de memoria o de vista, no sé, uno de dos. Estoy viendo voy a cerrar algunos tal vez tenga un problema de memoria porque no está pudiendo procesar. Tenemos aquí y debe ser este archivo el que me está molestando. Es un archivo muy grande y la verdad es que mi máquina ya está un poquitín obsoleta en el tema de RAM. Voy a cerrar esta partecita y volverla a leer. Voy a cerrar esto va a volver a aparecer. Voy a cerrar esto. Empezar a aparecer de nuevo y espero que pueda leer ahora de nuevo y no tener ese problema. Vamos a verlo. En cualquier momento hay una indicación de levantar la mano o hablar y decir, ingeniero, no estoy de acuerdo con eso y estén seguros de que yo voy a respetar su opinión, ¿no? Bien. La toma de decisiones en ingeniería está basada en 9 elementos y estos elementos pueden ser auxiliares en la toma de decisiones económicas. Lamentablemente, Alvin, ¿puedes ayudarme a leer? Los 9, ingeniero. Sí, por favor. 1. Reconocimiento del problema. 2. Definición de las metas u objetivos. 3. Recopilación de la información. 4. Identificación de las alternativas factibles. 5. Elección del criterio para juzgar las alternativas. 6. Construcción del modelo de interrelaciones. 7. Predicción de los resultados para cada alternativa. 8. Elección de la mejor alternativa para lograr el objetivo. Y 9. Postauditoria de los resultados. Bien, esto es algo que intuitivamente lo conocen, ¿no? A ver, quieren
solucionar el problema de transporte, de alquiler, digamos. Entonces lo plantean, y claro, la solución podría ser un objetivo, es hacer un puente. Empiezan a investigar qué puentes hay, cómo están cruzando, cuál es la carretera, cuáles son los accesos, etcétera. Y podrían plantear como ingenieros, decir, bueno, pues yo creo que habría que hacer un puente de ida y vuelta, obviamente de 3 metros por carril, no sé si será mucho o poco, con barandas de cemento, de una luz de 120 metros. Otros dirán, no, compraremos uno prefabricado, es más barato que esto, que lo otro. El otro puede decir, no, pondremos un teleférico, y distintas alternativas. Entonces, ahí tenemos que pensar, bueno, ¿y cuál es el criterio? Pues el criterio normalmente son dos, los más conocidos: el costo y el tiempo, ¿no? A veces, en el caso de una guerra, por ejemplo, el costo no importa tanto porque el objetivo está en ganar la batalla, en ganar la guerra, digamos. Entonces, como en el proyecto Manhattan, cuando en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943-44, todos los países estaban detrás de la tecnología de la bomba atómica. En Estados Unidos se creó el proyecto Manhattan. Entonces, un país tan poderoso y fuerte y con tanto recurso logró hacer ese proyecto en un lugar aislado. Prácticamente creó una ciudad súper secreta para hacer el agua pesada, para desarrollar la bomba atómica, la primera bomba atómica. Se dice que los nazis también estaban con esa idea, que los rusos también estaban trabajando, pero bueno, la cosa es que ellos hicieron ese proyecto y lograron, pues, fabricar 2 bombas atómicas, la Fat Man, creo que se llamaba, el Little Boy, pequeño muchacho, y bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el costo no tenía tanta relevancia. Primero, porque es un país rico, no mató de hambre a su gente, cosa que otros países, por ejemplo, sí lo han hecho. La Unión Soviética, por ejemplo, para defenderse de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues mataron, sacrificaron a muchos soldados. Se supone que la Unión Soviética perdió cerca de 7 millones de soldados, una barbaridad, y luego con las purgas y demás, después en el año 1917 hasta el 45, se piensa que han muerto 30 millones de rusos por todo el problema económico. Bien, en ese caso, bueno, se minimiza, se desprecia la vida humana, se desprecian los costos y solamente, digamos, es el tiempo lo que cuenta. Normalmente es eso, pero también hay otras prioridades, por ejemplo, minimizar el impacto al medio ambiente, elevar un índice, por ejemplo, de abortos, minimizar o maximizar el consumo de leche, o maximizar el número de vacunados. En fin, hay criterios que deberíamos estar definiendo, pero les repito, es normalmente el costo y el tiempo. Luego después hay que ver el modelo. El modelo a veces es, en este caso nosotros vamos a ver los modelos. En otras disciplinas, pues, puede existir otro modelo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Ese modelo debe ser suficiente para predecir lo que va a pasar. Sobre la base elegimos uno y lo lanzamos, ejecutamos el problema, y luego hay que
de hacer una reevaluación del proyecto que hemos ejecutado, etc. Cada dólar que se gasta, que se tiene intención de gastar, no necesariamente que se gasta, o que no se tiene, se convierte en una base de la toma de decisiones económicas. Si un ejecutivo decide no hacer nada con respecto a sus $50,000, estará tomando la decisión económica. Si no lo guardo, no hago nada, pero es una decisión económica. La decisión de no hacer nada. La mayoría de los ejecutivos estará de acuerdo en que la decisión de aprobar una erogación de $40,000, por ejemplo, para la compra de una volqueta o de una pala, etc., es un ejemplo típico de decisión económica, pero no necesariamente puede ser acertada, a menos que se haya examinado todas las alternativas o que se hayan incluido algunos elementos. Bien, aquí necesito que alguien me ayude. Me canso. Edgar, Brandon, ¿me lo puedes leer? Está dormido. Sí, ingeniero. Gracias. Por favor, lee. Así me ayudas si yo cierro la puerta, que me está haciendo frío. Adelante. ¿Dónde se quedó, ingeniero? Perdón, ¿quién es? Lo vuelvo a leer desde el principio, ingeniero. Bueno, parece que algún voluntario para leer. Escobar, ¿puedes leer? Rafael, gracias, lee por favor la pantalla. Gracias. Relativamente, no realmente. Wellington. Sí. Actuariales. Principle of Engineering Economy. Analizó la importancia de los factores para un análisis en evaluación a corto plazo, así como las comparaciones de inversiones a largo plazo en bienes de capital que tenían su base en cálculos de interés compuesto. Por todo este aporte a la nueva ingeniería económica es que Grant es considerado por muchos el iniciador de un análisis que hace menos de un siglo no era considerado en los estudios de inversión en las ramas de ingeniería en general. A partir de estos estudios se han realizado muchos trabajos
que amplían notablemente los alcances de la ingeniería económica, no solamente en el ámbito de la ingeniería, sino que han traspasado otras fronteras a prácticamente todas las ramas que tengan que ver con la relación de la productividad y con las inversiones. Allá donde donde tenga que realizarse una inversión, donde se tenga que tomar una decisión de realizar o no un proyecto, estará presente la ingeniería económica aplicando todos los avances en el que hasta hoy se ha logrado. Bien, ese es un pequeño resumen, una pequeña historia a modo de todo eso. Bien, para entender ciertas cosas, vamos a repasar muy brevemente algunos principios de la economía. Bueno, primero, los sectores de la economía, ¿no? Hay tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es lo que llamamos el agropecuario, agricultura, ganadería y todo eso. El segundo, el sector industrial, que en este caso se podría decir que está la industria de las construcciones, la industria de los ascensores, la industria de hacer puertos, pontones y toda la infraestructura que ustedes van a realizar. Y el tercer sector es el sector de terciario o de servicios, ¿no? Aquí tenemos un grafiquito un poquitito desordenado. Lo siento. A ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Bien, los sectores, el sector productivo y el no productivo. El sector primario, el secundario se definen como productivos y el sector terciario. Pero, bien, aquí está descrito el sector primario, es lo mismo que hemos dicho, este sector, actividades de extracción directa de los bienes de la naturaleza sin transformaciones. El sector primario es la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, ¿no? Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería y todo eso. No se encuentra dentro de este sector la minería y la extracción de petróleo, ya que se considera que tiene un componente industrial muy amplio. El sector secundario. El sector secundario se refiere a actividades que implican la transformación de alimentos, materias primas, etcétera, incluyendo petróleo y minería, siderurgia, mecánica, la textil, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos subsectores, el extractivo, que es la minería y petróleo, y el sector de transformación. Por último, el sector terciario. El sector terciario engloba actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas muy variadas de transporte, comunicaciones, actividades financieras, banca, bolsa, seguros, etc. Bien, aquí hago un paréntesis. En el año 1900, el 60% de la mano de obra de los Estados Unidos, ¿y por qué ponemos el ejemplo de Estados Unidos, del odiado imperialista? Es que es un país que desde hace mucho tiempo tiene estadísticas y confiables, ¿no? Ha sido un país que hace más de 100 años que sus estadísticas son sólidas. Entonces, la mayoría, 60%, imagínense, 6 de cada 10 personas, se dedicará al ganado, a recolectar miel, a los cueros, a la agricultura, etc. Más o menos un 20%, no importa exactamente la cifra, se dedicará al sector industrial y otro 20% al sector servicios. ¿Qué era el sector servicios? ¿Qué es el sector servicios? Ya lo hemos visto, terciario es el que hace. Son los maestros, los abogados, los diplomáticos, el ejército, que tampoco produce nada, la policía, etcétera, etcétera. Eso en 1960-2020. Actualmente, años más, años menos,
Resulta que el sector primario, todo lo que produce alimentos, tan solo absorbe el 20% de su mano de obra. El sector manufacturero y secundario absorbe otro 20%. Y el 60% se ha ido al sector terciario. ¿Qué ha pasado aquí? Resulta que con menos personas fabrica la misma cantidad de alimentos, con mucho menos personas fabrica la misma cantidad de autos, alimentos, infraestructura, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ha entrado la tecnología, la robotización, el uso intensivo de capitales y la ingeniería genética, el riego, los drones, etcétera. ¿Por qué se ha ido toda la mano de obra al sector terciario? Porque se han dado cuenta que podían ganar tanto produciendo alimentos como produciendo juegos de computadora o especulando con los bancos, con el dólar, o haciendo servicios financieros, o con grandes investigaciones que hacen sus universidades, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que muchos de ustedes posiblemente trabajen también en un sector terciario y generen un valor para ustedes y para la sociedad muy valioso como hacer consultoría de estructuras, como hacer trabajar para de tasadores, de peritajes, etcétera, que es el sector terciario. Bien, entonces ese concepto tengan en cuenta que, bien, que algunos sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona, como los sectores de la economía. Es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Y así tenemos el sector agropecuario, el sector servicios, el sector industrial, el sector de transporte, sector de comercios, el sector financiero, de la construcción, minero y energético, el sector solidario y el sector de comunicaciones. Bueno, algunos pertenecen al terciario, entonces, ¿no? Creo que está de más describir, por ejemplo, al oeste, digamos, el sector solidario, se incluyen a cooperativas, cajas de compensación familiar, las AFPs, por ejemplo, las cajas de salud, etcétera. El sector de comunicación es obvio, empresas de celulares, empresas cooperativas de teléfono fijo, internet, publicidad, periódicos, editoriales. Bien, hay por si acaso, pero no lo voy a explicar, la clasificación industrial uniforme. Si alguien quiere tener esa referencia, puede acudir al CIU, lo ven en internet y van a encontrar esta subdivisión. Como se puede ver en el cuadro anterior, la economía tiene muchos sectores, los cuales son muy importantes de acuerdo a esa clasificación, y se denominan sectores porque dentro de ellos se tienen rubros y dentro de ellos hay una gran actividad que engloba actividades. Aquí tenemos ese cuadrito, que está un poquito desordenado, lo siento. Me pregunto, ¿en qué sector entraría el narcotráfico? Inicialmente, la producción de hojas de coca entraría en el sector primario, pero después la producción de pasta, la logística de pasarlo a cocaína, la logística de transportarlo sería el sector transportes, la logística de lograr la cocaína como cristal sería el sector de transformación, etcétera, etcétera. Y claro, ¿por qué agarra este tema el ingeniero? Pues simplemente porque Bolivia recibe de 1.000 a 2.000 millones de dólares, repito la cifra, de 1.000 a 2.000 millones de dólares en temas ligados a la coca
y narcotráfico en general. No podemos negar, esa es una realidad. Y ese 1.000 o 2.000, dependiendo de las fuentes, entra a Chapare, se distribuye en Santa Cruz, se distribuye en Las Pistas, se distribuye en el Beni, se recibe droga del Perú, se la reembarca hacia Paraguay, hacia la Argentina, hacia el Brasil, etcétera, etcétera. Y hay que decirlo valientemente, somos un país asociado al narcotráfico, a veces voluntariamente y a veces involuntariamente, pero es la realidad. Y cuando viajen se van a dar cuenta que cuando entran a una aduana les preguntan si vienen de Bolivia, Colombia y todo eso, y los revisan con mayor cuidado, porque claro, la experiencia es que hay mucha gente que transporta droga. Bien, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguno de ustedes podría dar en sus palabras, qué entiende por Unidos que tienen inversiones en el Japón, en España, en Bolivia, etcétera? Entonces deja de ser interno, ya no es en su territorio, sino es el producto nacional, ¿no? Se critica mucho al Producto Interno porque dice, es una medida, sí, mide la potencia económica del país, pero no mide, no sé, la satisfacción de su gente. Bien. Luego, entonces hay la diferencia entre producto interno y producto nacional. Nacional es cuando tomas en cuenta, pues, vamos a suponer que Bolivia tiene una empresa en la Argentina que vende charque de llama. Entonces, hace envíos de dólares de lo que ha ganado, entonces eso se considera. Pero habría que descontar también, por ejemplo, lo que producen algunas empresas extranjeras en el territorio nacional para saber el producto nacional. El más utilizado es el Producto Interno Bruto. ¿Y por qué llaman bruto? No es por su grado de ignorancia o su atrevimiento, sino que en el cálculo que hace el Banco Central o el INE, Instituto Nacional de Estadística, no considera la depreciación de los bienes. Nos adelantaremos, por ejemplo, yo tengo un edificio que he gastado $1 millón, eso se va a depreciar contablemente en 40 años, ¿no? A una tasa 1/40 de 0,02.5, entonces cada año va perdiendo valor. Entonces en las declaraciones, en los cálculos se descuenta porque se supone que se gasta. El Producto Interno Bruto también se llama la suma de los valores agregados del país, ¿no? Para entender el Producto Interno, dice, hay que entender el valor de mercado, el de los bienes y servicios finales, los producidos en un determinado país y, obviamente, en cierto periodo de tiempo. El Producto Interno Bruto se maneja anual, ¿no? Y es esa medida de una especie de potencia económica que tiene un país. Para medir la producción total deberemos sumar la producción de manzanas, lana de alpaca, productos de cuero, bla, 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 lo que se fabrica en el país y contabilizarlos a precio de mercado. Los bienes y servicios finales. Para el cálculo del PIB valoramos también los bienes y servicios finales producidos. O sea, un bien, lo que factura un abogado, lo que factura, un servicio, lo que factura Entel, lo que factura un peluquero, etcétera, etcétera. Los producidos en el país, obviamente, solo los que están en el territorio del país. Podemos decir que muchas fábricas japonesas producen en China y su valor de mercado formará parte de China y no del Japón durante un cierto tiempo, ¿no? Un año normalmente. El PIB mide no solamente el valor de la producción total, sino también del ingreso y de los gastos totales, ¿no?
La equidad entre el valor de la producción total y el ingreso total es importante porque muestra una relación directa entre la productividad y los niveles de vida. Si un país está ganando, está incrementando su Producto Interno Bruto al 4, al 5, al 10, es que está creciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros normalmente en los últimos años hemos crecido más o menos a tasas más del 4%, que están bien. La China ha crecido al 5, 6, 7%, 8%, está muy bien. Europa crece a tasas más pequeñas, Estados Unidos. ¿Pero por qué? También no hay que entender por qué crecen a tasas más pequeñas los países desarrollados. Porque en buenas cuentas toda la infraestructura que tiene que crear en el país ya la han creado. O sea, ya no se hace muchas casas, porque toda la gente prácticamente tiene casa. No se hacen nuevas líneas de tendido eléctrico porque ya está interconectado todo. No se invierte en petróleo porque, bueno, de hecho no tienen petróleo. Entonces, los países en que invierte, pues, transformar su economía con autos eléctricos, en energía eólica para evitar tener que comprarle gas a los rusos o a los árabes y tener que depender, etc. Entonces, les cuesta crecer a tasas muy altas. En cambio, en países como Bolivia, pues hay tanto que hacer, hay tanta pobreza, por ejemplo, que el crecimiento del PIB debería ir hacia pasos más adelantados. Por ejemplo, una persona que es pobre y empieza a ganar un poco, gana tan poco que cuando gana 20 pesos más se refleja, ¿no?, en su economía. En cambio, en una economía como la americana, que tiene un ingreso per cápita de $58,000, $1,000 más no representa gran cosa. En cambio, $1,000 en Bolivia, ese crecimiento pues refleja mucho en eso. Bien, entonces el mercado de valores, de bienes y servicios y los mercados financieros van estableciendo un tramado económico para producir el Producto Interno Bruto. ¿Quién lo calcula? Lo calcula, obviamente, lean esta parte, por favor, no es muy difícil de entender. Calcula el INE y el Banco Central a precios de mercado. Entonces, este año creo que Bolivia va a crecer al 4%, pero hay obviamente un reflejo del efecto rebote. Si el año pasado, por los 2 años anteriores, hemos tenido problemas de producción, problemas de turismo, por la pandemia, hemos estado aislados. No somos el único país. Por ejemplo, España normalmente recibía 70 millones de turistas al año. El año pasado han recibido 30. Este año no va a pasar de 40. Entonces, toda la economía mundial se ha ralentizado. Entonces, una vez que se va a solucionar el problema, posiblemente haya ahorrado algunas personas, el sector turismo, por ejemplo, hayan ahorrado, y el siguiente año van a gastar en esos rubros y se va a recuperar la economía. Entonces, si estamos creciendo este año, no es por méritos propios, sino por un efecto rebote, ¿no? Es porque qué sé yo, no, hay mucha gente que normalmente viajaba a ver a sus parientes a la Argentina, hace 2 años que no puede viajar. Hay mucha gente que se va a Miami a traer mercadería o simplemente a saludar a sus parientes, pues hace 2 años que no va. Pues a medida que esto se liberalice, va a haber un incremento en la demanda. Entonces no nos extrañe que empiece a crecer la economía poco a poco, pero claro. Y por el otro lado hay países que por una mala gestión, Venezuela ha perdido en los últimos 2 años el 25% de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Pues malas políticas, se han escapado, fugado, emigrado gente muy capaz que trabajaba
los médicos, ingenieros, etcétera, por esos salarios tan pobres. Están trabajando en Panamá, están trabajando en Colombia, están trabajando en España y en todos los países en los que puedan emigrar. Ha llegado el caso, se estima, de 4 a 5 millones de venezolanos que han emigrado, inclusive han emigrado hasta las prostitutas, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, sino es un efecto natural que para defenderse de la pobreza hayan tenido que emprender estas actividades que no son de lo más morales, pero es una cruda realidad. Entonces, 5 millones de habitantes, casi el 20%, 25% de su población, sale al exterior. Por lo tanto, han perdido. De los 3 millones de barriles de petróleo que se exportaba antes, en una época, digamos, de hace 15 años, y puede ser adicionalmente a la restricción que ha impuesto Estados Unidos a ciertas actividades que manejan los militares venezolanos. Entonces, de esos 300,000, de ser un país que con $5 comprabas una cisterna de gasolina, estoy hablando de $5, 5 por 7, por 35 pesos podías comprar una cisterna de gasolina. Actualmente están pagando caro porque no tienen petróleo. Bueno, la balanza comercial. Aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar la próxima clase y les voy a explicar algunos conceptitos. Tienen material para que vayan leyendo por su parte. Por favor, si hay alguna sugerencia. Entiendo que han podido, no sé, el ayudante me ha ayudado a corregir un problemilla que había en la encuesta. No sé exactamente qué he cometido error, pero supongo que ya han podido resolver el problema, ¿verdad? Mauricio. Se solucionó el problema que había, pero en mi caso me salía otro problema. En una de las preguntas en las que decía con qué docente pasamos, solo me permitía colocar números y no letras. Ya le voy a reportar al docente, al Cristian, que me haga el favor. Sí, en la validación me debía arrastrar eso y, claro, he puesto el número y bueno, no solamente has debido ser tú. Bueno, no hay un apuro grande de solucionar esta encuesta. Háganla, por favor. Me da una visión de la edad que tienen, del origen de su educación, de los temas que conocen, qué docente les ha dado, etcétera, etcétera. Entonces voy a reportar a Cristian que me lo solucione, entrar al formulario y poner en la casilla de validación texto en vez de número. Así que gracias por la información y estamos a jueves, cuando nos toca la siguiente clase. El lunes, ¿no? El lunes a las 7 de la mañana. Vayan pensando en cambiar ese horario, yo les agradecería mucho. A ver si podríamos encontrar un horario y tener un horario más cómodo, así no tienen que madrugar, ni yo tampoco, porque la verdad es que he tenido algún problema de salud, duermo mal en la noche, con la mayor sinceridad, y me cuesta despertar, ¿no? Estoy con alguna pastilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar clases el día lunes. Si no hay alguna sugerencia, les agradezco. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Y nada más, que tengan un buen fin de semana. Manéjense con cuidado. Inge, disculpe. Sí, dime. ¿El día lunes vamos a pasar en horario normal o según a la encuesta que se hizo, Inge? Yo quisiera, les voy a pasar un mensaje el domingo en la noche, pero prefiero